Evidentemente que ha habido ya 3 conferencias que se han dado, todas muy buenas, cada una explicando cosas fundamentales, importantes. La última de un contenido muy práctico, ¿verdad?, al alcance de cualquiera de nosotros, si realmente existe esas ganas de practicarlo, de ponerlo en funcionamiento en el día a día. Y con esta exposición, pues lo que vamos a tratar, no sé si lo conseguiremos, pero lo que vamos a tratar es de unir estas 2 ciencias que son fundamentales en el caminar gnóstico y por consecuencia en lo que llamamos ese camino iniciático que conduce a la autorrealización. Se ha hablado fundamentalmente de psicología, es importante, es una clave fundamental, como decía, pero no podemos separar una cosa de la otra, son indispensables. La una va con la otra, son, como dirían los alquimistas, indisolubles, es decir, unidas por siempre. He cogido para empezar un texto que es una introducción que hace un alquimista, ¿verdad?, nada menos que Alberto Magno, en uno de sus tratados alquímicos. Creo que la letra está grande, que lo podemos leer desde el fondo, yo de todas formas lo voy a repetir antes de introducirme realmente en la conferencia. Creo que es importante que captemos el sentido de este texto para luego poder ir poco a poco entendiendo lo que se va a ir diciendo. También anticiparos que vamos a hablar en un lenguaje muchas veces un tanto alquimista, alegórico y hermético. Tratemos de reflexionar el sentido de esas frases, ¿verdad? Y todo esto pues lo iremos acercando poco a poco a la psicología revolucionaria, que es el tema fundamental de esta convención. Entonces, ante todo, lo que dice este texto: toda sabiduría viene de Dios y ha estado con Él durante toda la eternidad. Así que ese que desee la sabiduría debe buscarla en Dios y pedírsela, porque Él la distribuye abundantemente y sin reproche. Él es el principio y el fin, la altura y la profundidad de toda ciencia y el tesoro de toda sabiduría, porque de Él, en Él y por Él son todas las cosas, y sin Él no podemos alcanzar nada bueno. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Alberto Magno. Bien, pues ya de una forma un poquito más formal, como decía antes, pues a través de la conferencia haremos un paralelismo entre estas 2 ciencias o ramas del saber. En la antigüedad, tanto uno como la otra, tanto la psicología como la alquimia, tenían un fin bien preciso. Ese fin era, evidentemente, a través de la primera, el ir conociéndose a sí mismo, pues para liberarse de todas esas ataduras que hemos estado comentando, escuchando durante las 3 conferencias anteriores, y que nos impiden a los seres humanos la conquista de esa libertad tan ansiada, o tan buscada, o tan deseada, ¿verdad? Tanto en lo material, entenderme material como la vida diaria, física de todos los días, como en lo espiritual. Nosotros necesitamos liberarnos en esos 2 aspectos, en el uno y en el otro. Y ante todo, pues, aunque ya se ha hecho, pero de una forma muy rápida, creo que deberíamos hacer una definición de estas 2 ciencias. Si tomamos la palabra psicología, pues podemos obtener la definición siguiente. Hay varias, ¿no? Pero vemos que viene del griego psique, que significa alma, y logía, que significa tratado o estudio. Y la definición, una de ellas, dice que es una parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. Por extensión, todo lo que atañe al espíritu, a lo divino, al espíritu. Otras definiciones, evidentemente más modernas, nos dicen que esta ciencia, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Pues estudia la conducta, el comportamiento humano, los procesos mentales, etc. Pero eso es una psicología más bien del mundo exterior, como vamos a vivir. Y si buscamos, por el otro lado, la definición de la palabra
alquimia, pues podemos obtener sencillamente, que viene del árabe, ¿verdad?, alquimilla, y que era, ante todo, hay varias definiciones, ¿no?, pero una de ellas es el conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotéricos, relativas a las transmutaciones de la materia, o la transmutación de la materia, que influyó en el origen de la química actual, de la química moderna, y que tuvo como fines principales, evidentemente, la búsqueda de la piedra filosofal y de la panacea universal. En otros términos más simples, más gnósticos, más directos, sería alquimia el arte de la transmutación, que consiste en convertir los metales viles en plata y en oro. Vamos a ir viendo todo esto poquito a poquito. Para poder obtener esto, pues evidentemente el que la practicaba o el que la practica debe descubrir poco a poco esa forma, que se dice que esa piedra, una vez que se adquiría bajo la forma de polvos de proyección, podía realmente realizar esta conversión, es decir, los metales viles en metales preciosos, la conversión del alma, liberarla, en una palabra. El conjunto de todas esas operaciones, los alquimistas le daban el nombre de gran obra, o magnus opus, en latín. Y el alquimista precisamente buscaba ese remedio universal que le llamaban algunas veces, esto viene del árabe, el elixir de la larga vida, la inmortalidad. La inmortalidad, como nos podemos imaginar, no es posible si no tenemos al ser adentro. Llegados a este punto, podemos vislumbrar que tanto la psicología como la alquimia han tenido siempre dos vertientes. La primera sería la puramente externa y la segunda la podríamos denominar interna, la esotérica. La psicología explora, pues ya lo vemos actualmente, todos los conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, las relaciones personales, la personalidad, etc. Pero, desgraciadamente, en estas últimas décadas, los psicólogos también están siendo empleados pues en todo tipo de cosas, ¿no? En recursos humanos, catalogar si esta persona es buena para esto o para lo otro, si no lo echamos a la calle rápidamente, en todo tipo de organizaciones, áreas relacionadas con los deportes, con los medios de comunicación, con el medio incluso de las ciencias forenses, todo tipo de cosas, en definitiva, excepto de lo que se tendría que ocupar la psicología, ¿verdad?, que sería el estudio del alma. Y eso es lo que ocurre, desgraciadamente, actualmente, que incluso la ciencia actual pone pues en dicha de que pueda existir o no existir ese alma. La psicología hace muy poco por mostrarnos a nosotros cómo poder descubrir y obtener, digamos, liberar esa esencia para convertirla verdaderamente en alma. También la ciencia alquímica, pues podemos distinguir de una forma bien simple o básicamente estas dos categorías. Tenemos desde aquellos buscadores que establecieron, como hemos dicho, las bases de la química, descubriendo todos los procedimientos y los productos, perfeccionando, ¿verdad?, todo ese conocimiento químico de la materia, todos esos charlatanes que explotaron la credulidad del público, ¿verdad? Eso sería aquellos que decían que podían convertir el plomo en oro y no era verdad. Eso sería la alquimia puramente especulativa, externa. Y finalmente, realmente, tenemos aquellos adeptos para los cuales la alquimia no era en absoluto la obtención de riquezas materiales, sino que era la expresión de la perfección de sí mismos y que nosotros conocemos en la gnosis como autorrealización del ser.
es muy interesante pues notar que en lo que se refiere a esta vertiente interna de la alquimia o de la psicología, esas ambas ramas del saber, del conocimiento, siempre han estado unidas, siempre han utilizado un lenguaje bastante metafórico, mítico e incluso pues muy simbólico. Esto tiene una razón de ser. La razón de ser fundamental es que en cuanto realmente se quiere abordar lo que es el estudio del alma o el conocimiento de sí mismo, pues como podemos imaginar, los conceptos, las palabras expresadas por nosotros intelectualmente, por este intelecto subjetivo y cartesiano, pues de ninguna manera podemos definir y acercarnos a esa experiencia de lo trascendental, de lo metafísico y de lo divino. Y esto que estamos diciendo, ¿verdad?, lo han apoyado autores bien conocidos. Y citaré hoy a dos de ellos, hay muchos más, pero citaremos a dos que todos conocemos. Uno es Carl Gustav Jung y el otro es, por ejemplo, Mircea Eliade. Precisamente en el Instituto Jung en Zúrich se han llevado a cabo, y se están llevando, es un español que está al cargo del experimento, un tal Rafael López, pues se han llevado a cabo una serie de estudios muy interesantes y que ponen al descubierto esa estrecha relación que hay entre el proceso alquímico y las imágenes que emergen, que salen de las profundidades, podríamos decirle, de nuestro psiquismo, de nuestro inconsciente, subconsciente, etc. Según esa tendencia, ¿verdad?, ellos han llegado a la conclusión de que existe un mundo arquetípico, ellos llaman los arquetipos imágenes, y que esos expresan un contenido que está en ese inconsciente, como dice la psicología de Jung, en ese inconsciente colectivo. Esto estaría, pues, esas imágenes arquetípicas, esas ideas que surgen de lo profundo de uno mismo, pues dicen que están realmente asimiladas o relacionadas con las grandes fases del trabajo alquímico. Jung, él dice, y lo cito textualmente, para no equivocarme, dice: mientras que en la Iglesia la diferencia creciente de rito y dogma alejaban el consciente cada vez más de las raíces naturales que tienen en el inconsciente la alquimia y la astrología, se ocupaban sin cesar en que no se arruinara el puente de unión con la naturaleza, es decir, con el inconsciente anímico, del alma, anímico. Son palabras que ellos le dan, pero en realidad se estaban refiriendo a aquello que no conoce uno de sí mismo, pero que está. Dice: para muchos alquimistas, el aspecto alegórico se hallaba en primer plano hasta un punto tal que estaban firmemente convencidos de estar tratando tan solo cuerpos químicos. Pero siempre había alquimistas aislados para quienes el trabajo de laboratorio guardaba relación con el símbolo y su efecto psíquico. Dice: según demuestran los textos, estos pocos alquimistas tenían conciencia de lo último, y en tal medida que trataban de mentirosos, embusteros y descaminados a los ingenuos fabricantes de oro. Claro, ellos no buscaban, estos alquimistas aislados, como veremos, eran alquimistas de oratorio más bien que de laboratorio, y por consecuencia no buscaban el oro puramente físico, buscaban el oro metafísico, espiritual, el perfeccionamiento de la materia, es nuestra materia, ¿verdad?, de nuestro alma. El otro señor que decía, que se llama Mircea Eliade, este hombre aproximaba el fenómeno alquímico y lo consideraba una técnica de iniciación. Él decía que había una relación entre la alquimia y la iniciación del ser humano. Y él decía que semejantes técnicas, esto lo cito textualmente, semejantes técnicas eran al mismo tiempo misterios que se transmitían por iniciación, es decir, el conocimiento real se transmite por iniciación, es así, no se obtiene de otra forma.
hay que estar realmente iniciado. Nadie puede llamarse maestro, llamarse un ser despierto y tal, si no ha tenido los méritos suficientes para ser iniciado en ese camino. Y que todo misterio se basaba en participar de la agonía, muerte y resurrección del Dios para conseguir la inmortalidad. Y que el arte sagrado, como le llamaban al arte alquímico, el arte sagrado, o la alquimia, debía precisamente encuadrarse en este contexto, formaba parte de este contexto. Bien, pues adentrándonos un poquito ya poco a poco en la alquimia y sus bases, podemos decir algo que en realidad es así. En la alquimia, la historia se confunde muchas veces con la leyenda y la realidad se confunde con el símbolo. Su nombre, ya lo dijimos, nos ha sido legado, nos ha sido transmitido por los árabes y contiene, o en realidad se confunde, se encuentran sus orígenes y sus raíces en las tradiciones que nosotros podemos encontrar en el antiguo Egipto. Esta palabra venía alquimia, si la buscamos en el antiguo Egipto ya era dada con el nombre de Kemia o Kemit, que era uno de los nombres precisamente sagrados que le atribuían a Egipto y que estaba precisamente relacionado también con lo negro de la tierra, lo negro de aquella tierra fecunda, la negrura de la tierra. Y Plutarco, ¿verdad?, él nos decía que la parte más negra de la tierra egipcia es similar al negro del ojo y que es llamado Kemia, Uchemia, y que los egipcios la comparaban con el corazón. Hemos estado viendo la relación que existe con el corazón, con la conciencia, etc. Y aquí hay sabiduría, de una forma hermética, pero aquí hay su sabiduría. Y Olimpio Doro, otro gran viajero, ¿verdad? Pues estas personas de la antigua Grecia fueron a Egipto para iniciarse realmente. Nos decía, todo el reino de Egipto está sostenido por tres artes. El arte de las cosas oportunas, el arte de la naturaleza y el arte de tratar los minerales. Este último es el arte llamado divino y que ha sido revelado solamente a los sacerdotes. Era una ley para los egipcios que nadie podía divulgar estas cosas por escrito. Eso dice Olimpio Doro, ¿verdad? Precisamente los primeros alquimistas greco-egipcios calificaban este arte, calificaban estas prácticas de arte divino, por una sencilla razón. La razón era que a través de aquí las separaban puramente del trabajo físico y mecánico de la fundición de metales. Ellos decían, esto es un arte divino. De esta forma, pues estamos viendo básicamente las dos tendencias de la alquimia, lo que llamamos la espagiria o alquimia puramente de laboratorio, también llamada a veces alquimia operativa, y la llamada alquimia, la llamada alquimia de oratorio o alquimia, digamos, mística. Esta alquimia de laboratorio o alquimia mística, pues evidentemente, ¿qué buscaba? Como lo hemos dicho al principio, buscaba la transformación de sí mismo. ¿Cómo? Pues a través de todas esas cosas que nos han ido hablando esta mañana, de la observación de sí mismo, de la meditación, de la eliminación de todas esas impurezas psicológicas que ellos sabían muy bien que mantenían al alma prisionera aquí en la materia, en este mundo. Y eso era como todo un proceso, decíamos antes, proceso, etapas iniciáticas, que cada una de ellas comprendía pues ciertas purificaciones del alma, es decir, pasito a pasito, escalón a escalón. Es un trabajo largo y arduo, no es una cosa de hoy para mañana. Veamos ahora cuáles son
esos elementos de base para poder empezar a trabajar en esa obra alquímica, para poder empezar a realizar la piedra filosofal o el Magnus Opus. Había muchos nombres. 3 son los elementos que se necesitan para realizar esa piedra filosofal. En todos los textos alquímicos lo encontramos. Los llamamos azufre, mercurio y sal. La sal fue introducida, dicen los textos alquímicos, definitivamente a partir de Paracelso. Él fue el que insistió mucho en la cuestión del término sal. Los demás hablaban mucho de azufre y de mercurio. Dejemos ahora que los alquimistas nos hablen de cómo realizar ese magisterio con esos elementos, con la sal, el azufre y el mercurio. Raimundo Lulio, ¿verdad?, gran alquimista mallorquín, menciona al maestro Samael en su obra. Él decía, por ejemplo, nuestra piedra no se hace de una cosa individual, sino de 2 cosas que, siendo de la misma naturaleza, no hacen sino uno. Y otro alquimista árabe, Avicena, él decía, si quieres enriquecerte, prepara las sales hasta que se hagan una, pues las sales son convertidas en espíritu por el fuego. Las sales son la raíz de tu obra. Vamos a ir viendo ahora qué es todo esto. Como veis, es un lenguaje bien difícil de entender. Nosotros, pues, tenemos la suerte de que, como más tarde mencionaré, el maestro Samael nos lo ha revelado. Arnaldo de Vilanova, alquimista, dice lo siguiente. Aquí habla un poquito ya más claro, pero a lo mejor por el hecho de hablar tan claro no se le quería comprender o entender. Y decía, la materia de los filósofos es agua, pero un agua compuesta de 3 cosas. El sol es el macho, la luna es la hembra y el mercurio es el esperma. Está bastante claro. Por lo que para engendrar, además del macho y la hembra, hace falta la semilla. Hace falta, evidentemente, pues esa semilla, ¿no?, que hay que ir puliendo, transmutando y trabajando. Y por eso, Lulio, y con esto termino ya en esta diapositiva, Lulio decía, por eso os aconsejo, fijaros qué lenguaje, que no obréis con el sol y con la luna, sino después de haberlos llevado a su materia prima, que es el azufre y el mercurio de los filósofos. El sol es el macho, la luna es la hembra. Lulio nos aconsejaba de no trabajar vulgarmente entre macho y hembra, o entre hombre y mujer, como queramos entenderlo, si no es después de haber llevado, ¿verdad?, esa materia prima al azufre y al mercurio, si no es después de haber entendido qué es el trabajo realmente alquímico. Como podemos ver, pues todos los alquimistas han utilizado siempre ese lenguaje hermético, y es gracias, decía anteriormente, al maestro Samael, que con su lenguaje tan directo, ¿verdad?, podemos penetrar con facilidad en esta ciencia. Y sobre todo algo muy importante, el practicarla sin errores. Porque aquí los errores son fatales. Y ahora vamos a citar a ese gran alquimista, evidentemente, que ha sido Samael Aumbeor, el maestro Samael. Y él nos dice lo siguiente: los principios de todos los metales son sal, la sal, el mercurio y el azufre. El fuego es el azufre. Ya sabemos lo que es el fuego, el azufre, de la alquimia. El mercurio es el espíritu de la alquimia, y la sal es la maestría de la alquimia. Aquí ya tenemos los 3 componentes de base y ya sabemos cuál es cada cosa. El fuego es el azufre, el mercurio pues es evidentemente el espíritu, aquello que hay que ir liberando, y la sal va a unir a estos 2 elementos a través del trabajo, es la maestría con la que nosotros vamos a ir trabajando. Sal existe, dice el maestro, la energía creadora. Por consecuencia, cuando se logra la transmutación y la sublimación, de esta energía, también se transmuta, evidentemente, y sublima la sal. Nosotros mismos, por eso somos la sal de la tierra, pero tenemos que valer para algo.
se estaba hablando esta mañana por ahí. Sigue diciendo el maestro: la sal es la sustancia de las cosas y el principio fijo de lo existente. La sal obra sobre el azufre y el mercurio y estos últimos la hacen volátil como ellos. La sal sirve, pues como hemos dicho antes, de base para el azufre y el mercurio, para que ellos se combinen y se amalgamen, ¿verdad? Y nuestra tierra filosófica, nosotros mismos, es decir, el cuerpo humano, debe reducirse, dice el maestro Samael, a las sales seminales, octavas y octavas y octavas de trabajo, para elaborar el niño de oro de la alquimia sexual. Y si no, no hay nada. Bueno, aquí nos queda claro, en primer lugar, una cosa: que todos los elementos para realizar la gran obra se encuentran en nuestro interior. De ahí ese famoso vitriol de los alquimistas, ¿verdad? Es una mezcla, el vitriol es una mezcla de sal, de azufre y de mercurio. Este acrónimo, como le llaman, ¿verdad?, significa, en nuestra lengua, ellos lo ponían en latín evidentemente, visita el interior de la tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. Pues así, hasta así incluso en castellano es difícil de entender, ¿verdad? Pero en otras palabras, nosotros podríamos cambiarlas, y ese visita al interior de la tierra, etcétera, etcétera, podríamos decir: trabaja sobre ti mismo y cambiando tu naturaleza encontrarás al ser y realizarás la gran obra. Eso sería, por ejemplo, una forma para nosotros más entendible de lo que significa eso. Bueno, evidentemente estos elementos había que unirlos. Había que saber unirlos a través de lo que ellos llamaban las diferentes operaciones o las operaciones diversas. Porque estos elementos, os podéis imaginar, el fuego y el agua son opuestos, totalmente opuestos, y están desligados, ¿verdad? Y el trabajo consistía en ¿qué? O consiste en amalgamarlos a través del artífice, como decían los alquimistas, el artífice alquímico. ¿Y este artífice qué es? Pues como podemos imaginar, el artífice alquímico es la práctica en ella misma de la transmutación de las energías creadoras. Ese es el artífice alquímico. A través de esto, y solamente a través de esto, podremos amalgamar esos elementos. Bueno, en el lenguaje alquímico había textos que, aunque eran opuestos, sin embargo, como vemos estos elementos, habían testimonios alquímicos que decían en sus libros, en sus tratados, podemos leer esto: aqua philosophorum est ignis, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el agua de los filósofos es fuego. Y esto parece a simple vista un poco contradictorio, que el agua sea el fuego. Y es que del agua sale el fuego, realmente, y del fuego también, pues, trabajando con él, se va sublimando el agua. Y los alquimistas, lo sabemos bien, diferenciaban varias clases de mercurio y de azufre, que en definitiva era una forma de despistar al público, podemos decirlo en un lenguaje muy campechano, pero estas varias clases de mercurio y de azufre, ¿qué eran en definitiva? Pues en definitiva eran o son nuestros diferentes estados psicológicos. Así será nuestro mercurio, así será nuestro azufre, ¿verdad?, dependiendo de nuestros estados psicológicos. A más comprensión de sí mismos tengamos nosotros, psicología pura y dura, trabajo psicológico, psicología revolucionaria o gnóstica, como queramos llamarles, pues evidentemente estos elementos serán más refinados y tendrán mucha más calidad. Y si no, pues es muy difícil de refinarlos. Si no hay un trabajo psicológico, el trabajo alquímico está prácticamente abocado al fracaso. Tenemos también varias clases de mercurio. El azogue en bulto, que sería lo que llaman la energía creadora en bulto, el esperma sagrado, y mediante esa ciencia transmutatoria vamos a ir obteniendo lo que llamamos
el alma metálica del esperma, es decir, el mercurio. Se va convirtiendo, el mercurio se va refinando, refinando y refinando, y se va convirtiendo en el alma metálica del esperma, para llegar en su último escalón a lo que los griegos llamaban el arché, que el maestro lo da, arché. Arché es ya mercurio fecundado por el fuego. Esos opuestos se han unido. Son una sola cosa, a partir de ese momento. En cuanto al azufre, pues también hablamos de azufre filosofal, pero claro, es el azufre ideal, aquel que ya había sido verdaderamente fecundado, como hemos dicho antes, mezclado totalmente con el mercurio, pero no debemos olvidar una cosa que es precisamente con la que hay que luchar al principio de ese trabajo, y es el azufre, arsenicado y el mercurio seco. Y a este respecto, el maestro Samael nos dice lo siguiente, lo cito textualmente, ¿Cuál es el mercurio seco? Porque le están preguntando en una conferencia, ¿verdad? Dicen, ¿cuál es el mercurio seco? El maestro Samael dice, los iones. ¿Cuál es el azufre arsenicado? El maestro dice, pues el fuego animal, bestial, de los infiernos atómicos del hombre. Ese fuego que corresponde al abominable órgano fundador, el fuego infernal que se encuentra en los bajos infiernos atómicos del hombre. Esa es la frase que da el maestro Samael. Bueno, pues podemos comprender, ¿verdad?, a nuestro nivel, realmente no es tan difícil de entender esto, que mientras no se trabaje psicológicamente sobre uno, mientras nosotros no trabajemos psicológicamente, ¿verdad?, con toda esa serie de cosas que se han ido diciendo esta mañana, con lo que es la psicología revolucionaria, la psicología gnóstica, pues no tendremos realmente, será muy difícil, ¿verdad?, no tendremos la posibilidad de aspirar a eso que es algo de lo más grande que le pueda ocurrir a la persona que está en el camino interior, y que es precisamente el advenimiento del fuego divino, o del fuego sagrado. En otras palabras, el despertar de la kundalini, o del kundalini, es decir, verdaderamente ya el darle esa octava superior al camino. ¿Para qué? Pues, como veremos, porque es verdaderamente indispensable si queremos entrar en el camino iniciático. Y si no, pues nos quedaremos merodeando por ahí. Otro elemento de no menor importancia, y este era fundamental, es el recipiente hermético. Los alquimistas le llamaban el vas hermetis, el vaso hermético. También le llamaban la retorta, o el horno de fundición, ¿verdad?, de todos esos sustancias que se tenían que transformar. El recipiente es para los alquimistas algo totalmente maravilloso, le llamaban el vaso maravilloso, en latín. Y un alquimista que se llamaba, estos también se ponían a veces muchos seudónimos, María la profetisa, dice que todo el secreto estriba en el conocimiento relacionado con el recipiente hermético. Decía, unum es vas, el vaso es uno. Y es algo que lo subrayan una y mil veces en los textos alquímicos. Vamos a citar ahora pues algunos alquimistas en lo que ellos decían referente a esto del vaso hermético. Bien, tenemos, ahí está Flammel, pero tenemos antes otro que Hermes. Hermes decía, el vaso de los filósofos es su agua. ¿Qué es esto? El vaso de los filósofos es su agua realmente, porque todo está unido. Vamos a verlo. Y Nicolás Flammel decía, no tenemos necesidad que de un solo vaso, de un horno y de una sola operación o régimen, lo que debe entenderse después de la primera preparación de la piedra. Bacon, Francis Bacon, él define un poco lo que es el vaso, en términos muy alegóricos, diciendo, el vaso debe ser redondo, con un cuello largo, un orificio estrecho,
hecho de cristal, o de una tierra de la misma naturaleza y que sea compacto. La abertura será sellada. Bueno, son cosas que leemos y que decimos, ¿y qué quiere decir todo esto, no? Por eso decía que tenemos realmente mucha suerte, porque la obra del maestro Samael es explícita, es contundente, no es ambigua. Y el maestro pues nos dice en su tratado de alquimia, Aristóteles dice en Luz de Luces que el mercurio debe ser cocido en un triple recipiente de vidrio muy duro. El recipiente debe ser redondo, con un pequeño cuello, y dice, ahora ya aquí da ya el toque, ese recipiente es el miembro viril. Dentro de nuestros órganos sexuales está la energía creadora, por eso que es agua. El agua y el vaso eran no son la misma cosa, que es la materia prima de la gran obra. El recipiente debe cerrarse herméticamente con una tapa, es decir, hay que tapar bien nuestros órganos sexuales, son palabras textuales del maestro, para impedir que la materia prima de la gran obra se derrame. Y sigue diciendo, nuestro vaso debe ser colocado en otra vasija, cerrada tan herméticamente como la primera, en forma tal que el calor actúe sobre la materia prima de la gran obra por arriba, por debajo y por todos lados. Bien, así pues, vemos que ese órgano generador, masculino, ¿verdad?, es el recipiente que contiene la materia de la gran obra y que tiene que quedar envuelto por otro vaso, que sería, en ese caso, el órgano generador femenino, sometido a un calor por igual por todas partes. Y una vez sabido esto, pues ya tenemos, digamos, los elementos básicos. Sabemos lo que es el azufre, sabemos lo que es el mercurio, sabemos lo que es la sal y sabemos cuáles son los dos elementos, esos vasos, qué significa, qué es eso. Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos los elementos básicos para trabajar en el magnus opus. Y aquí tenemos que aplicar una de las reglas o máximas importantes de la alquimia. Primero conoce y luego actúa. Esto es fundamental. No se puede trabajar en algo que no se conoce, porque el fracaso entonces está ya más que asegurado de antemano. Primero hay que conocer, para luego poder trabajar. Y Arnaldo de Vilanova, ¿verdad?, nos decía refundir, calcinar, disolver, sublimar, pintar, lavar, tal, no voy a nombrarlo todo, destilar, desecar, son una misma cosa. Todos esos términos que ellos utilizaban, que si calcinación, que si refundir, que si cibación, en el fondo son una y son la misma cosa. Y pues eso decía, sabed que todas las operaciones llamadas putrefacción, solución, coagulación, fijación, etcétera, 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 consisten en la sola sublimación, que se hace en un solo vaso y no en varios, en un solo horno. Aquí tenemos ya una clave, verdaderamente aquí ya hace uno de los puntos más importantes de la alquimia, ¿verdad? A saber que el empezar la obra y el terminarla, pues se debe siempre de utilizar ese mismo recipiente. Desde su lado psicológico, ¿qué significaría esto? Pues que los artífices de ese trabajo, que son el hombre y la mujer, pues deben verdaderamente ser fieles y estar unidos, ¿verdad?, en las esferas del pensamiento, de las emociones, los sentimientos, de la voluntad, de la acción. Y que salvo impedimentos muy concretos y sin ninguna ambigüedad, escrito está que el sol, macho, que la luna, hembra, forma una polaridad completa, como dice el maestro, positivo-negativa. Y que dice el maestro, pero si este trabajo, ¿verdad?, se mezclase con otro macho-hembra, se forma una doble polaridad que resulta absolutamente negativa, destruyendo todo el trabajo hecho hasta ahora. Os leo textualmente una frase del maestro que quiere, para aclarar un poquito esto, dice: la doble polaridad, es decir, cuando no se trabaja con un solo vaso, la doble polaridad
no tiene poder para transmutar la energía sexual. La doble polaridad no puede fecundar el mercurio de la filosofía secreta. Con los fuegos solares, la doble polaridad no puede despertar el kundalini. Las aguas caóticas permanecen intactas sin poder ser fecundadas ni transmutadas. Debemos de entenderlo. No es un juego cualquiera, es algo bastante serio. Y ahora pues vamos a ir pasando a esa fase que yo llamaba operativa para trabajar con éxito, ¿verdad?, en esa producción del mercurio y en la obtención de la piedra filosofal. El primer paso pues sería el cocimiento de la materia, en un lenguaje gnóstico, la transmutación de la energía creadora. En esta fase, lo más importante, decían los alquimistas, es cuidar el régimen del fuego para no quemar la materia. Y veamos lo que ellos nos dicen a ese sujeto, ¿verdad? Un alquimista que se llamaba Isaac, el holandés, decía: recordad el aplicar siempre un fuego muy bajo. El trabajo podrá ser más largo. Todas las veces que la piedra cambie de color, aumentaréis el fuego poco a poco hasta que todo quede fijo en el fondo. Y Pontanus, otro alquimista, decía: nuestro fuego es mineral, es igual, es continuo, no se eleva en vapores, al menos que no lo excitemos demasiado. Participa del azufre y se toma de hecho de la materia. Claro, se toma de lo que estamos trabajando, ¿no? Y decía: lo disuelve todo, destruye, congela, calcina, y ese fuego, con un régimen bajo, acaba la obra. Bueno, vemos que coinciden todos más o menos, ¿no? Y el Rosario de los filósofos decía: el mercurio es un fuego, lo que hace decir al filósofo: sabed que el mercurio es un fuego que quema los cuerpos mucho mejor que el fuego común. Son frases que nos están dando a entender de que el fuego verdaderamente es importante y de que hay que saberlo controlar y utilizar correctamente. Por eso que los viejos alquimistas decían que vuestro fuego sea tranquilo y suave, que se mantenga así todos los días, siempre uniforme, sin debilitarse, si no eso causará gran perjuicio. Y el maestro, Samael, nos lo está diciendo, igual, exactamente igual. Nuestro magisterio es sometido primeramente a un fuego suave y ligero, pero en el trabajo de la gran obra hay que intensificar el fuego grado por grado hasta alcanzar el fin. Bien, cuidar el régimen del fuego, pues vemos que es fundamental para ir avanzando. Mas esto, evidentemente, no es posible sin su contraparte psicológica. Es decir, si no se mantiene lo que estábamos diciendo, ese estado de vigilancia interna, ese estado de autoobservación, pues es prácticamente luego imposible trabajar correctamente en la transmutación de la energía creadora. Y la razón es muy simple. Si pasamos todo el día identificados, no hay razón para que no nos identifiquemos después, durante esa práctica alquímica. Y la identificación sensocorporal, yo voy a llamarlo así, con palabras suaves, pues es tan grande que se pierde el control y hace su aparición el azufre arsenicado, o esas bajas pasiones que van a impedir la transmutación. Entonces, evidentemente, el fuego se va a descontrolar y va a producir aquello que no quería nunca el alquimista: quemar la materia. Si se quema, se pierde. Y si se pierde, pues no vamos bien. Debemos entender algo que es fundamental, que no es solamente un trabajo puramente operativo, y es que ese trabajo, aparte de su práctica, lleva toda la parte de laboratorio, que vamos a llamarle así, que sería la práctica, pero siempre debe de ir acompañado del trabajo de oratorio. Y esta es la diferencia de una alquimia puramente externa y una alquimia puramente interna. La alquimia que también está basada en la mística, en la oración, en el contar con el ser para que obtengamos ese don de ella, para que se nos dé la posibilidad de trabajar realmente. Bueno, también hay otra cosa que era fundamental en la obra, y era la duración. Se decían muchas cosas. Hay un anónimo por ahí que dice, leo un extracto rápido: los filósofos han determinado varias duraciones
del tiempo para cocinar o para la cocción de nuestro arte. Algunos lo han fijado a un año, otros a un mes y otros a 3 días. Y uno incluso a un solo día. Pero dice el texto, pero igual que nosotros llamamos un día al tiempo que el sol emplea en recorrer el cielo del oriente hacia el occidente, los sabios han llamado un día al intervalo que hay desde el comienzo de la cocción hasta el final. Esos que hablan de un mes se refieren al curso del sol en un signo del zodíaco. Los que hacen mención a 3 días, pues consideran, el comienzo, el medio y el final de la obra. Y para terminar, los que la fijan en un año se refieren a los 4 colores y a las 4 estaciones. Entonces estamos viendo que en definitiva cada uno abordaba esto desde un punto de vista diferente, pero todos hablaban de lo mismo. Y por eso era tan difícil entrar ahí, porque a veces eran totalmente contradictorios. Si la puedo hacer en un día, ¿cómo la voy a hacer en un año? O sea, que esto no tiene mucha relación, pero claro, esto es muy simbólico, como vemos aquí. Eran escalas de tiempo diferentes. En definitiva, principio y fin de la gran obra. Y los filósofos, los alquimistas, sintetizaban estos 4 colores fundamentales. Luego más tarde se redujeron a 3, no hablaban mucho del amarillo, sin embargo es importante. Y bueno, estos colores eran ya conocidos desde la alquimia greco-egipcia, o sea, desde hace bastantes siglos antes de Jesucristo. Y se decía que María la judía, ya hablaba de esto, y nos dice en su obra. Las obras de la piedra filosofal son 4, o sea, los colores, las fases por las que hay que ir pasando. La melanosis o la acción de ennegrecer, la obra al negro. La leucosis son palabras griegas, o acción de blanquear, cuando ya se va hacia el blanco. La xantosis, no sé si se pronunciará así, no soy griego, o la acción de amarillear, y la iosis, o la acción de volver violeta y púrpura las aguas. 4 fases fundamentales. La primera de estas fases, la obra al negro, decían que se alcanzaba por medio de la calcinación y la putrefacción, para poder tener ese color nigredo o negro en latín. Incluso esta frase a veces la asociaban a la melancolía. Hay por ahí un grabado de Albert Dürer, que está un ángel ahí melancólico y tal, y es porque está relacionada con Saturno, y la relacionaban con el color negro, y con uno de los 4 temperamentos, ¿no?, que se dice que psicológicamente existe. Hay un alquimista que es inglés, un tal Ripley, y decía, fijaros qué forma de hablar, muy bonito y muy interesante, ¿no? Él decía, tomarás nuestras piedras y las enterrarás cada una en un sepulcro, y harás que se casen entre ellas, para que puedan acostarse juntas. La negrura te dirá cuándo morirán, por la que durante ese tiempo se inflarán, hervirán, se pudrirán. Así conviene entrar por la puerta de la negrura si quieres ganar la luz permanente, porque el sol al levantarse es oscuro. Esto es maravilloso cuando se reflexiona. No tenemos ahora el tiempo de reflexionarlo, vamos rápido, pero es maravilloso. O sea, si no hay negrura no puede haber blancura, y antes de que el sol nazca todo es oscuro, es verdad. La negrura ante todo, es decir, pasar por esas fases de putrefacción, de calcinación de la materia. El maestro Samael, evidentemente, es más claro, mucho más claro que todo eso, y nos dice, en principio el tal mercurio está negro como el carbón. Son las aguas negras y podridas donde está la podredumbre. Se le alegoriza en estas condiciones con el cuervo negro de Saturno, es decir, con el ave de la muerte. En principio, vemos, dice, las aguas son negras como el carbón, y si el asceta gnóstico no refina, dice él, el sacramento de la Iglesia de Roma, pues pasará muchos años y tal vez hasta se pierda su vida sin lograr la preparación del mercurio de los sabios. Aquí pues se nos habla un poco de la necesidad esa imperiosa, como decíamos, del trabajo psicológico. Una sin la otra no van a ningún sitio, tienen que estar totalmente unidas. Pues trabajo psicológico, ya se ha hablado ampliamente, observación, meditación, comprensión, todo eso formaría parte del trabajo psicológico. Y la alquimia entraría
en esa otra etapa o última etapa que sería eliminación. La comprensión tiene que ir siempre, y al ser real debe ser así, tiene que ir unida a la eliminación, y si no, no vamos tampoco bien. Hay que eliminar, ¿verdad? Y esta primera etapa es fundamental. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, si no hay cambio psicológico, ¿verdad? Que si uno no se determina, como decíamos, si no se termina a ir muriendo, sin una autorreflexión que nos lleve a sentir que esta existencia, pues, vivida de una forma así, mecánica, en realidad es una pérdida lamentable de tiempo, ¿verdad? Pues no podremos despertar la conciencia. Sin determinación y convencimiento en esa guerra diaria que uno debe de, pues, de ir librando, poco a poco, tranquilamente, sin pausa, ¿verdad? Pero sin demoras, pues indudablemente no podría haber cambio. Y si no hay cambio, no hay sublimación del mercurio. Y por consecuencia, no podremos pasar a la etapa de blanco, a la otra fase. Nos quedaremos ahí. Simplemente. La otra etapa es esta, en lo que se conocía con el nombre de albedo, o la tinctura alba, es decir, el blanqueo. El blanqueo. Esta etapa era impresionante, muy elogiada, era tan elogiada que era como si ya se hubiera casi alcanzado, pues, la finalidad del trabajo, y ni mucho menos, pero implicaba que se había ganado mucho, es decir, se había realmente vencido el primer obstáculo de la identificación sensorial, de la parte puramente física, y ya se trabajaba a un nivel mucho más elevado, dándole octavas superiores, como dice el maestro, a ese trabajo, a través de la oración y a través de la práctica mediúnica, haciendo de esa práctica una oración. Entonces, Kali dice que ese que habrá blanqueado el alma, que habrá conservado bien los cuerpos y le habrá quitado toda oscuridad y que los habrá despojado de su mal olor, podrá hacer entrar el alma en el cuerpo. Es decir, es como si cuando se está trabajando la negrura, el alma se va, tiene que uno morir para que realmente el alma pueda reincrustarse nuevamente en el cuerpo. Nazca libre, despojarla, para que pueda salir lo que es realmente esa luz, ese alma, ¿no? Y Raimundo Lulio decía que el secreto de nuestra verdadera disolución es la negrura del carbón hecha del sol y de la luna. Esta negrura indica una conjunción y una unión sí íntima de estos dos, el sol y la luna, que serán al avenir inseparables. Se cambiará en un polvo muy blanco. El maestro Samael nos lo dice de otra forma, muy clara. Dice que cuando se refina este sacramento de roba, se sublimiza, y cuando se hace del coitus reservatus todo un rito sagrado, tal mercurio se vuelve blanco. Entonces se extrae lo que le llamaban la gelatina blanca. Esos son los términos, o todos los términos que utilizaban los alquimistas medievales. Bueno, prosiguiendo con el cocimiento de la materia, porque todo estaba sintetizado en ese cocer y recocer, por la transmutación de la energía, acompañada siempre de ese trabajo psicológico, ¿verdad? Aparecía el color amarillo o citrino, que le llamaban también. Este color era la transición entre el blanco y el rojo. Y bueno, pues ese color indicaba, ante todo, era fundamental porque indicaba que el azufre, el mercurio, esas aguas estaban listas para ser fecundadas por el azufre. Y decía, pero dice, ¿no?, el maestro Samael, ese tratado de alquimia, posteriormente el mercurio sublimado, aún más por medio de la liturgia tántrica, se torna maravillosamente amarillo. Quiero decirles que cuando el mercurio se ha vuelto blanco, se alegoriza con la blanca paloma del Espíritu Santo, y cuando se ha tornado amarillo, se alegoriza con el águila amarilla. El azufre debe libertarse de entre sus prisiones para fecundar al mercurio, y el mercurio tiene que pasar por muchas sumas, dice el maestro, restas, multiplicaciones y divisiones, antes de quedar en condiciones de poder recibir el fuego, el azufre. Bueno, sumas, multiplicaciones, divisiones, trabajo psicológico en una palabra, simplemente eso. Y llegamos hacia el final, que sería el color
rojo era el advenimiento del fuego, cuando eso se produce. En las tres montañas, textualmente, el maestro nos dice que es el acontecimiento más grande del iniciado, el advenimiento del fuego. Se encendía ese fuego divino, subía a través de la columna y ahí iba ya perfeccionando, creando cuerpos y perfeccionándolos. Tengo aquí una frase, pero que me voy a saltar para no hacer esto muy pesado, ¿no? Lo que sí es importante es de que pensar, ¿no?, de que cuando realmente se producía ese advenimiento del fuego, se puede decir que ahí es cuando entramos en el camino iniciático, en la senda iniciática. Si no, pues estamos haciendo lo que se puede, pero estamos en la periferia. Ahí se empieza a entrar en lo que el maestro llama los misterios mayores. ¿Para qué? Pues para forjarse como un verdadero hombre y una verdadera mujer, a través de todo ese proceso de las tres montañas, ¿no? Pero bueno, el primer paso es este: sublimar, trabajar y poder entrar en la senda iniciática. Y para entrar había que encender el fuego. Y hay que encenderlo, no había, hay que encenderlo. En los tratados de alquimia, ese objetivo, esa creación, llegar a encender el fuego y hacer sus cuerpos y tal, pues ellos lo transmitían básicamente en 12 operaciones diversas. No vamos a nombrarlas todas, pero bueno, calcinación, congelación, etcétera, etcétera. Le daban nombres diferentes: destilación, proyección, multiplicación, le daban muchos nombres. El orden podía cambiar, pero el resultado tenía que ser el mismo. Y por eso esa frase: sabed que todas las operaciones, llamada putrefacción, solución, coagulación, etcétera, 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 ya lo hemos dicho antes, consisten en la sola sublimación, que se hace en un solo vaso y no en varios, en un solo orden. En la enseñanza gnóstica, el maestro no lo sintetiza con esas palabras. Los cito textualmente porque así no habría ambigüedad, no interpretaciones de lo que uno puede interpretar, ¿no? Hay que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenical para que los cuerpos existenciales superiores del ser, creados con el arché de la alquimia, como hemos dicho, puedan convertirse en los vehículos de oro puro, de la mejor calidad. Entonces, estos vehículos pueden ser recubiertos por las distintas partes del ser y allí, al fin, todos ellos, penetrándose y complementándose mutuamente, sin confundirse, vienen a servir de envoltorio a nuestro Rey. ¿Quién es el Rey? ¿Quién sería el Rey? El Cristo íntimo. El Cristo íntimo de cada uno de nosotros. Ese Cristo íntimo que se levanta de su sepulcro, ¿verdad?, que se recubre con ese envoltorio, que son los cuerpos solares, y que se manifiesta aquí en el cuerpo físico, en el mundo físico, a través de los sentidos, evidentemente, y por una sola razón, entre otras, pero una razón que es fundamental: es la de trabajar por la humanidad. Esa es la razón fundamental de ese Cristo que se encarna en el interior de uno, el sacrificio por la humanidad, el enseñar a otros el trabajo, el cómo hacerlo, el darle las claves para que así se haga. Y eso es lo que ha hecho todos los grandes avataras y todos los verdaderos maestros que han llegado a estos estados, el enseñarnos cómo llegar hasta ahí. Y así es como surge ese Cristo cósmico, dice el maestro, a la existencia. El Cristo cósmico, en lenguaje alquímico, es el magnés de la alquimia. Eso que los alquimistas llamaban el magnés o el magnesio, el magnés de la alquimia, ese es el Cristo. ¿Y cuál es la piedra filosofal? Ya lo veis, el Cristo íntimo, vestido con esos vehículos de oro puro, con esa envoltura. Esa era la piedra filosofal, la encarnación del Cristo en uno, pero perfeccionándolo, porque se encarna un cierto punto del trabajo, que no vamos a explicar ahora, sería largo, se encarna ahí, pero eso hay que trabajarlo, perfeccionarlo y perfeccionarlo y perfeccionarlo para que pueda vestirse con esos
vehículos de oro puro. Conclusión, muchas cortas. La primera, pues que la búsqueda de la piedra filosofal realmente no es una quimera, es un hecho real que algunos grandes adeptos han logrado. No es algo ilusorio y algo que sea verdaderamente extravagante y que no tenga base ni existencia, no, es algo real, porque como hemos visto está en nuestro interior todos los elementos necesarios para realizarlo. Segunda, que es un arte divino y que como tal tiene que ser otorgado por la divinidad. Los alquimistas le llamaban a esto el donum Dei, el don de Dios. Si el ser no nos da ese don, ya podemos hacer lo que queramos, que no se podrá obtener eso. Ellos sabían que había que contar siempre con ese ser, con el Dios interno. Ellos le llamaban el donum Dei. Y que todos esos elementos necesarios, pues, se encuentran, como decía antes, en nuestro interior. La psicología gnóstica de los grandes sabios y la alquimia, como hemos dicho antes, son indispensables para realizar este trabajo. Tiene que ir de par el uno con el otro. La primera nos proporciona todos los elementos necesarios para el autodescubrimiento. Y la segunda, como decían los alquimistas, disuelve, calcina y elimina toda la podredumbre interna para que nos integremos con nuestra divinidad, con el Padre de todas las luces. Y ya terminamos esta exposición, pues, en el lenguaje alquimista, diciendo: esta ciencia es un don de Dios y un misterio guardado en los libros de los filósofos, bajo el velo oscuro de los enigmas, de las metáforas, de las parábolas y de los discursos ocultos, para que no llegue al conocimiento de los insensatos que abusarían, y de los ignorantes que no se esfuerzan por estudiar la naturaleza. Esos que quieran llegar a comprenderla deben esclarecer sus espíritus leyendo con atención y meditando los textos y las frases de los filósofos, sin tomarlos a la letra, pero en el sentido que ellas encierran. Esto forma parte de uno de los tratados más bonitos que se hizo de alquimia, que se llamaba El Aurora Consurgens. Y evidentemente, rindiendo homenaje con ese ora en labora, ora y trabaja, al maestro Samael Aun Weor, porque es gracias a él que nos ha develado estos misterios herméticos. Honestamente, sin él nos habría sido, yo diría, imposible entender realmente y comprender estos arcanos. Muchas gracias por vuestra atención.